Bien, buenas tardes. Estamos el día de hoy con el profesor Raúl Hinojosa. Raúl Hinojosa, pues él es bachiller y licenciado en teología por la Universidad Seminario Evangélico de Lima, por UCEL, pero además tiene un magíster en Biblia, en CETECA, ¿no? CETECA es el Seminario Mm, Teológico Centroamericano, además también de haber hecho algunos estudios ya no tan pegado a lo eclesiástico, ¿no? Tiene una maestría en la calidad de la educación por la San Martín y tiene estudios doctorales en educación por USIL, la San Ignacio de Loyola, ¿no? Además de esto, Raúl Hinojosa, pues lleva más de 15 años dictando cursos de teología con especialización en Antiguo Testamento, y esa es la razón por la cual el profesor Raúl, el día de hoy, un gran amigo además, está conmigo para poder conversar acerca de este tema. Profesor, yo sí, siempre me han gustado estos temas así complicados. Mi esposa siempre me dice, tú te andas disparando al zapato, ¿no? Porque te gustan esos temas complejos, pero bueno, ¿qué puedo hacer con mi genio, ¿no? Entonces, estamos aquí para entrevistarlo con miras a recopilar información para la tesis que estoy elaborando para optar por el grado de magíster en teología, ¿no? El título de la mm, tesis es Estudio exegético, literario y teológico acerca de los hijos de Dios, los Nefilim y el mal que desencadenó el diluvio en Génesis 6, del 1 al 5. ¿No? Solo para hacer mm, una precisión, cuando hablo de literario, me refiero al hecho de que también hemos enfocado o he enfocado el estudio desde la mirada de la literatura intertestamentaria, ¿no? Entonces, mm. por eso, entonces, he hecho un exégesis, he analizado lo que está plasmado en todo el material intertestamentario y finalmente he desarrollado la teología bíblica y sistemática de esta porción de Génesis 6 del 1 al 5, otros lo miran del 1 al 4, etcétera, ¿no? Pero entonces, profe, primero que nada, muchas gracias por haber accedido. Yo sé que su tiempo es complicado, su uso horario también es complicado porque usted está en el otro lado del mundo, ¿no? Pero muchas gracias, profesor, por estar aquí. Gracias, Lisandro, por pensar en mí para este tema que es bastante complicado. Creo que he leído mucho sobre las posturas que hay sobre esto, porque en la Biblia hay pasajes que son complicadas, que necesita tener varios lentes para analizar, mirar y tomar en cuenta los criterios lingüísticos, culturales, incluso teológicos, para poder discernir bien, porque si no, podemos estar sesgados en nuestro análisis, ¿no? Entonces, sí me parece interesante el tema que has abordado. Listo. Yo sobre todo tengo el interés en entender cómo es que hubo un momento en la historia en que Dios dijo, hasta aquí nomás, reinicio a la humanidad. O sea, eso tiene que haber sido después de la creación y después de la segunda venida de Cristo y demás, Mm, probablemente uno de los momentos más icónicos de la historia de la humanidad, porque cómo es que Dios toma esa determinación de mandar todo a foja cero, ¿no es cierto? Entonces por ahí, y pues sabemos mm. que para entender todo este asunto, tenemos que retroceder un poquito y aprender un poco acerca de los personajes, ¿no? De esta historia. Entonces, Claro. Ujú. en ese sentido, arrancamos. Sí. Sí, sí, adelante, adelante. Por ejemplo, como tú lo muestras, el evento es algo espectacular, ¿no? Porque cuando tú lees el texto así, de manera fluida, desde Génesis 1, 2, 3, llegas al capítulo 6, es es un punto de quiebre, es un punto donde marca algo tan grande que lleva al punto de un juicio, digamos, universal, ¿no? Digamos, la humanidad sufre y queda solo una familia, la familia de Noé. Correcto. Entonces, como tú dices, es un reinicio, ¿no? O recreación, como lo llaman algunos a partir del capítulo 9. Pero, claro, tiene que ver con un punto grande de quiebre donde se nota claramente el Señor está enojado por lo que ha visto y entonces Él toma la decisión de eh, terminar la historia humana hasta ahí, empezar con dejar a Noé y su descendencia para empezar otra etapa, digamos, de la historia. O sea, el mundo tiene esos dos momentos, ¿no? Por eso muchos consideran incluso hasta el diluvio como prehistoria y después, ¿no? Historia, algo así. Algunos lo van dividiendo de diversas maneras. Los personajes, desde mi punto de vista, porque ahí viene el tema de
los hijos de Dios y los hijos de los hombres. El capítulo 6 empieza con eso, ¿no? Donde dice el texto, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Entonces, se ha dado tres interpretaciones al respecto, ¿no? Sobre esto. Por ejemplo, se ha dicho que los hijos de Dios tienen que ser los descendientes de Set y los hijos de los hombres los descendientes de Caín. Quiere Ujú, decir un grupo de temerosos y un grupo de pecadores, por decir, que se unen, tanto pecadores como temerosos de Dios. La otra postura clásica es que tiene que ser un problema social, es decir, una división social, donde la élite, digamos, los grandes poderosos, los que están en eminencia, los que viven en la realeza, porque siempre hubo ese grupo pequeño de personas que controlaron poblaciones. ujú. Entonces, está tratándose de ese grupo y frente al pueblo, al plebeyo. Y la otra postura, que es muy fuerte, incluso hasta hoy, es que sean ángeles caídos que tienen relaciones sexuales con humanos. Entonces, esas tres posturas están ahí. Las dos primeras que he mencionado se quedan en el ámbito humano, terrenal. Ujú. Una es mitológica, digamos, en cierto modo, porque es un ser espiritual que teniendo relaciones con seres humanos. Algo como que FM y AFM no tiene frecuencia, no tiene la misma línea, ¿no? Entonces, eso se podría dar, eso es discutible. Y está definitivamente en los textos intertestamentarios, una mezcla de divinos espíritus con seres terrenales, haciendo vinculaciones. Y de hecho, los dioses antiguos están conectados la mitad cuerpo humano y la mitad animales o bestias o leones, etcétera. Entonces, son de algún modo herencia mitológica que están ahí también como parte de esa postura. Entonces, eso es lo que yo puedo decirle, pero en general, para mí, desde mi punto de vista, es un plano solamente humano. No tiene que ver nada con ángeles, que son espíritus, y frente a humanos. Ok, entonces en su perspectiva deberíamos quedarnos en el ámbito humano. Ujú, ujú. Ok, Eso es lo que yo pienso, ¿no? muy bien. ¿Y considera usted que en la actualidad hay consenso en en esta interpretación o más bien Eh, las diferentes movimientos eclesiásticos divergen al respecto? para un poquito profundizar, Lisandro, este tema que yo te estoy mencionando de mi postura, ¿por qué razones es terrenal, ¿no? Porque hay varios, por ejemplo, como Keil Delich, grandes alemanes que analizan a lingüistas de la Biblia. Por ejemplo, ellos consideran que descartan ellos que sean ángeles, por ejemplo. Eh, Descartan también que sean sociales o de élite, digamos la élite o los que están en eminencia o la familia de la realeza frente al pueblo, casi está más conectado a la idea de temerosos y pecadores, ¿no? La línea de Set y la línea de Caín. Otros como los escritores del mundo hispano, por ejemplo, sí consideran más la cuestión social, es decir, aquí hay un estrato social donde los que están en eminencia, los que están en el poder, eh, están en control de los del pueblo, ¿no? Entonces, lingüísticamente hablando, está más, digamos, hace más favorable la hermenéutica de los judíos, del judaísmo, porque el judaísmo, cuando analiza la palabra Ben Ha Elohim, que es hijo de los dioses, porque está en plural, está más conectando a una cuestión lingüística muy natural del mundo antiguo, porque hay que recordar que Génesis 1 al 12, su narración no tiene continuidad, es decir, no se puede ver la mano de alguien que escribe la historia como que aquel que ha visto la historia, sino aquel que está narrando hechos que alguien lo comenta y documentos que las usa. Por eso es que hay bloques y bloques y lagunas, y eso lo dice Edesio Sánchez Cetina, un gran editor de Biblia que trabaja para sociedades bíblicas, que habla muy bien que hay espacios, hay lagunas en la misma gramática de Génesis 1 al 12, que es diferente a partir del 12, es una narración más fluida, más dinámica, porque hay alguien que sí es más directo en la historia. Entonces, dicho esto,
vamos a entender también que en el Pentateuco, y básicamente 1 al 12, la palabra Elohim es una palabra muy general para el nombre divino. No es el nombre de Dios, es un nombre que se da a las divinidades. O sea, en los antiguos documentos se va a encontrar también como Elohim, digamos, a diversos dioses. Por lo tanto, ese concepto de Elohim también está dado para los que están en eminencia, aquellos que ejercen un liderazgo de poder, alguien que tiene el control de masas, ¿no? También se les llama Elohim. Y de hecho, los faraones en Egipto eran dioses, considerados dioses. Hay un ejemplo en Éxodo capítulo 7, quiero dar una lectura sobre eso, en el cual se basa también los rabinos, estudios del judaísmo. Génesis 7, 1, por ejemplo, dice, eh, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, yo te he puesto como Dios para el Faraón. Eh, lo que le está diciendo es tú vas a ser el Elohim ante el Faraón. Tú vas a ser el que está en eminencia. Tú tienes la autoridad. Tú vas a tener toda mi representación ante el Faraón. Entonces, de algún modo, el que está en eminencia, y eso dice la hermenéutica judía, que Génesis 6 tiene que ser de la familia de los que están en eminencia, los que están en el poder. En consecuencia, la postura social es la que va en ese punto en el análisis, según mi punto de vista. ¿Con eso qué quiere decir? Que los hijos de Dios no son ángeles, ni son los temerosos frente a los pecadores, simplemente son los que están en el poder, teniendo el control sobre los que el pueblo. Ahora, eh, ese hecho es tan complicado que Dios toma la decisión de hacer un diluvio, porque eso va al final de tus preguntas. Y yo lo voy a ir explicando por qué razones va en ese sentido, que debe ser tan catastrófico, porque siempre hubieron poderosos teniendo relaciones con el pueblo, siempre hubo. Y por qué en esta ocasión es tan complicado que Dios toma la decisión, ¿me entienden? Por ahí va tu pregunta, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, primero, tiene que ver con la lingüística, tiene que ver con la gramática, donde ven a Elohim, tiene que ver con hijos de los hombres, de los que están en eminencia, los que están en el poder, frente a los que no tienen poder o no están en eminencia, porque pueden ser poderosos, pero no tienen eminencia, no tienen la autoridad política, pero que ellos sí están. Entonces, en ese sentido va más mi explicación. Bien, estoy viendo que nos vamos a quedar sin tiempo. Cuando cierre la reunión, yo le vuelvo a enviar un enlace, ¿ya? ¿Está bien? No hay problema, o lo cortamos, no sé, depende de ti. Porque No, 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 yo puedo seguir extendiendo, porque es un tema bien complicado, ¿no? no, yo lo edito, no se preocupe, profe. Ya, perfecto, Vamos más de largo, yo perfecto, lo voy a editar. perfecto. Eh, ya listo. Bien, buenísimo, buenísimo. Ahora, sin duda parece ser que la hermenéutica más sólida es la que nos devuelve al plano humano. Sin Ujú, embargo, uno de los grandes cuestionamientos que yo me he hecho, y eso sí, ahí me voy a mm, salir un poquito del guión, mm, pero sí me gustaría porque creo que va a aportar, es que mm, tenemos una dificultad a la hora de analizar esta raza, pues que parece ser que en una lectura simple se habla de una raza que físicamente era de un tamaño descomunal, ¿no? Y ese ujú. es creo que uno de los principales debilidades todavía que hay que superar si queremos quedarnos en el plano humano. No sé usted qué ha investigado, qué ha leído al respecto del tema, cómo se aborda esta cuestión, ¿no? Porque, ok, nuevamente, la hermenéutica más razonable es la hermenéutica que nos habla de un plano humano, pero cómo la unión entre un hombre y una mujer lleva a toda una generación de gigantes, ¿no? Lo que pasa, ahí vamos a entrar otra vez en el análisis de la traducción del texto. Ujú, Porque, por ejemplo, yo estaba analizando las traducciones de las diversas versiones, ¿no? En este punto yo le doy la razón a Reina Valera. Puede tener errores, puede tener ciertas limitaciones, por ejemplo, en varios puntos concretos, pero en realidad la versión Reina Valera es una versión que creo que se apega bastante a una traducción literal.
Y la traducción literal necesita, para que tenga vida, necesita entender el contexto y la gramática del tiempo, porque la traducción literal no le interesa decir en el lenguaje que tú quieres oír, Ujú. sino en el lenguaje que debería de traducirse en el tiempo. Por eso requiere exégetas, porque el exégeta va a tener que estudiar el contexto y el tipo de gramática que se dio en aquel tiempo. Entonces, en ese sentido, yo veo, por ejemplo, la Reina Valera, una traducción más, para mí, más literal, y creo que todas las versiones más serias están de acuerdo con ella. Salvo la NBI, que en su traducción dice, como consecuencia de estos nacieron gigantes, lo cual ya condiciona que como consecuencia de las relaciones de los ángeles y, digamos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres nacen gigantes, lo cual no dice el texto literalmente, ¿no? Porque el texto, por ejemplo, de la Reina Valera dice claramente aquí, en el versículo 4, Y había gigantes en eh, ese tiempo y después, ¿no? ajá, Algo así dice. claro, entonces ahí no está diciendo como consecuencia de, uno puede leer, por ejemplo, la NBI, se va a dar cuenta que ahí te dice claramente, es una casi que una condición por el Ujú. cual salen gigantes, pero en el 4 dice, había gigantes, pone digamos como un recuerdo contextual del que está escribiendo y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos, retoma la conversación anterior, después que llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, engendraron hijos, estos fueron los valientes de renombre, que lo son los Nefilim, ¿no? Que tiene que ver más que gigantes, hombres poderosos, a eso se refiere, ¿no? No tiene que ver nada con gigantes. Ahora, los gigantes, Lisandro, han existido también después del diluvio. Ujú. Entonces no debe ser un tema de fondo esto porque después del diluvio no hay historia de ángeles teniendo relaciones con humanos, del cual nace Goliat, por ejemplo. Ujú. Entonces, para ser justos, no tendría que descansar en ese tema este análisis, ¿no? Digamos desde mi punto de vista. Ok, igual la existencia de estos gigantes tipo Goliat quedará como un tema enigmático, ¿no? De dónde vinieron, pero no está directamente relacionado a este asunto de los Nefilim, entonces. Yo Eso- pienso, yo pienso, ¿sabes qué? Todas las cosas que Dios hace y sucede en la creación tiene un propósito. Y yo pienso que si David mató a Goliat, el propósito es ni la fuerza, ni la grandeza de alguien, ni la capacidad militar de alguien, ni con toda su ventaja puede ir contra aquello que Dios ha diseñado. Entonces, de algún modo, de repente lo gigante puede representar algo que una esperanza, pero como que Dios puede decir que la esperanza está en mí, no en un gigante. ok. Recuerda que cuando nacen los hijos de Noé, también son morenitos, son gringuitos y son medio trigueñitos. Ujú. Ahora, Dios pone la variedad. O sea, si uno quiere hacer un análisis del ADN, pues no va a funcionar, porque recuerden que Dios interviene en la ley que él mismo ha diseñado De para acuerdo. poner, generar variedad. Y yo pienso que esa variedad es parte también, por eso que tenemos diferentes tallas en el mundo, Ujú. ¿no? 1,50 m, 1,80 m, 2 metros y pico, no sé hasta cuánto hay personas. Yo tengo ahí alguien en el trabajo que mide como 2 metros y picos. Entonces, yo que tengo 1,50 m y tantos, entonces imagínense ya hay una distancia grande, ¿no? Pero pienso que hay cosas que nosotros no entendemos, pero que están ahí, Mm, ¿no? correcto. Finalmente, Dios tiene un propósito para ello. Bien, nos quedan 2 minutos para terminar esta primera parte de la entrevista. Ujú, Yo ujú, quisiera cerrar con la siguiente pregunta. ¿Cuál ujú. cree usted que es la postura más aceptada por la Iglesia hoy? Hablábamos de la postura de la raza cosmológicamente mixta, la raza religiosamente mixta y la raza sociológicamente mixta, ¿no? Para ir dándole alguna nomenclatura académica. Y entonces, ¿cuál es la postura más aceptada y a qué se debería esto? ¿No? Para cerrar. Yo pienso que las tres tienen su público, pero yo puedo medir ahí los niveles. El que está preparado, el que investiga profundamente, bien se va a quedar con la idea lingüística, es decir, social, y hasta con la idea, digamos, de temerosos y pecadores. Hasta, digamos, para mantenerlo conservador, ¿no? Va a quedar ahí. Pero el que no se prepara, no analiza, y el que simplemente va a la iglesia, yo creo que va a tomar la postura de ángeles. Y eso cada vez más no tiene este asidero, ¿no? Bíblico. ¿Y a qué se debe esto de que las personas que no tienen acceso a una formación teológica más profunda tengan esa tendencia?
Estas Lo que iglesias, pasa es que hay denominaciones que incluso toman la postura, sí. Ese es el problema, ¿no? Cuando las denominaciones toman posturas ya de que así es, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces están muy vinculados con lo mitológico, Lisa. Este tema de los ángeles y humanos tiene que ver más con literatura intertestamentaria, influencia, herencia griega. Porque recuerden, la literatura intertestamentaria es una literatura producto de tradición judía más sumado a la mitología griega. Entonces, en esas mitologías hay mucha mezcla de espiritualidad, humanidad, y por eso a veces se dan, hay gente que habla de muchos espíritus, por acá yo veo un espíritu por allá, esas son cosas media mitológicas que se meten, ¿no? ok, Que en verdad hacen daño. Y eso a veces suma para hacer ese tipo de interpretación. Es más fácil en un mundo donde estamos absorbidos por los prejuicios, por la superstición, es más fácil adoptar eso, esa postura. No hay mucho esfuerzo intelectual, digamos, para eso. Por eso, a eso me refiero. bien. Sí. Entonces ya habíamos conversado un poco de la identidad de los Nefilim. No sé si usted quiere agregar algo más al respecto. Solo agregar, creo que una de las cuestiones poderosas para no pensar que son ángeles es la palabra de Jesús, ¿no? En el cielo no hay casamiento, o sea, los seres espirituales no tienen sexo. Dios Ujú. los ha diseñado así, ¿no? Y además, cuando uno lee naturalmente el texto de Génesis, no hay juicio para ángeles. O sea, no hay ningún juicio para ángeles. O sea, simplemente el juicio es para los humanos. Sería injusto. Además, Claro. ellos, si fueran han tentado a los humanos, ellos serían los culpables, no los seres humanos. En parte los seres humanos, pero ¿dónde están los ángeles? No hay Ajá, ningún juicio que se le hace, ni hay réplica en algunos pasajes que hablen sobre ese punto. ajá, ajá. Bien, bien. Bueno, pasemos a la segunda tanda de preguntas. Vamos a hablar acerca del significado teológico de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿no? Entonces, igual esto yo creo que ya va desencadenándose de forma lógica por la primera respuesta que usted me dio, pero en todo caso, la pregunta sería, ¿cómo interpreta usted la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Por qué consideraría que esta unión fue tan grave al punto de sentenciar a la humanidad al diluvio, ¿no? Sí, justamente cuando hacemos referencia de que los que están en eminencia prácticamente toman el control sobre los que están en el pueblo, los que no tienen el poder, aquí se convierte todo un aparato de poder para subvertir en un orden natural. O sea, el tema sexual está de por medio, porque hay un tema de procreación, de que resultando nacen estos poderosos Nefilim. O sea, si hay una conexión, obviamente es plenamente un tema sexual que da la vuelta ahí, pero no solamente es un tema sexual, sino que es básicamente subvertir el orden natural de las cosas. O sea, no es que el señor está enojado porque uno de la élite tiene relaciones sexuales con mujeres en la calle, no, porque eso siempre hubo. Aquí tiene que ver con un atentado, con, eh, cambiar las cuestiones naturales de la existencia hasta ese momento para hacerlos algo contrarios a lo natural. Por eso, estos nefilim que resultan de haber relacionado hijos de Dios con hijos de los hombres, que son humanos, élite y pueblo, resultan poderosos, los héroes de antaño. Quiere decir que de ahí se levantan grupos autoritarios de poder reyes que llevan a los pueblos al desenfreno moral y a subvertir un orden natural. Cuando hablo de subvertir un orden natural, hablo de, por ejemplo, no seguir normas naturales de la vida, del sexo, de las relaciones familiares, que por eso mi tesis final es que esa historia de Génesis 6 es la historia que va a estar cuando antes que venga el Señor Jesucristo, para establecer un juicio ya final. Porque pareciera ser que hoy en día, con este avance de buscar una unidad mundial, o sea, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. O sea, uno ve y dice, oye, pero estoy viendo. No, pero no es así, estás viendo mal. Te dicen en tu cara. Entonces, eso hace daño porque atenta contra una ley natural que Dios ha dado. Pareciera ser que en Génesis 6 hay este problema. Un desprecio por las normas naturales, por aquellas cosas establecidas comúnmente como algo normal en la vida, hombre, mujer, familia, sexo,
pareciera ser que todo tiene que ver con algo contra natura en la historia que se puede ver. Entonces es casi como que sin las reglas establecidas para la vida por Dios, ya no está presente o ya lo desafían, es como la Torre de Babel. Y yo veo este gran problema generalizado, hermano, como un cáncer generalizado. Yo creo que eso es la parte como que Dios quiere cortar esto y ve integridad en Noé y su familia, como que los demás ya han generalizado algo contrario. Isaías dice en el capítulo 5: a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pienso que ese es el problema de fondo. Hay un tema sexual, sí, perversión de todo tipo seguramente, abuso de todo tipo, seguro, esclavitud, digamos, de lo peor seguramente. O sea, un desprecio por los derechos humanos está presente ahí, hermano. Y ese es lo que Dios quiere cortar. Y yo creo que cuando Él venga por segunda vez, todo está dándose hoy para que vaya a ese mismo ritmo. Todo. Ok, Porque ya estamos viendo en nuestra realidad latina, por ejemplo, que los delincuentes están libres y los policías están en la cárcel. mm, Subvertir el orden. ok. Ahora, para ahondar un poco más, quisiera entender a qué se refiere usted precisamente cuando dice que mm, hubo como un caos al respecto del orden natural. Porque si hablamos de perversiones, hoy en día también hay una cantidad de perversiones, pues gente que mantenía relaciones sexuales con animales, con muertos, con personas del mismo sexo, violaciones a menores de edad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en términos de gravedad al Ya, respecto de esa perversión hoy y la de ese tiempo, ¿no? ok. La diferencia es que hoy todavía hay gobiernos, hay leyes que llevan a la cárcel a esas personas. Todavía hay, pero ya está perdiéndose. Porque cuando se institucionaliza la maldad desde el poder, ahí está el problema. En ese tiempo, me parece, los que están en eminencia, todos ellos caminaron desde arriba hacia abajo, diciéndole la verdad es esta, cuando era la mentira. Diciendo que lo natural, olvídense, hay que hacerlo lo que les venga en gana. El hedonismo, pero practicado desde, o sea, no hay un orden desde la autoridad. Hoy en día todavía hay autoridad que lucha, pero aunque nos damos cuenta que ya desde arriba se están minando estos derechos de autoridad. Entonces, va a llegar a ese punto. Ya hay un proceso mundial, ¿no? De una generalización, de una ética perversa, inmoral, que se está cocinando en todos los países. Entonces, yo creo que allá es que desde los gobernantes se manipulaba para que el pueblo mismo siguiera lo que estaba en el dictado de su corazón. Esa es la gran diferencia, hermano Lisa. Bien, bien. Bueno, hablemos ahora un poquito más ya acerca de qué, del mal que resultó en diluvio y pues y del mismo diluvio como juicio divino, ¿no? Yo sé que es bastante reducida la cantidad de información con la que contamos en Génesis, pero igual me gustaría saber si dentro de la investigación que usted ha hecho, lo que ha leído, ¿cuál es la interpretación que usted tiene al respecto del mal que resultó en el diluvio? El mismo que yo les he dicho, ¿no? O sea, cuando ya desde un sistema, desde un aparato que supuestamente, porque dice que el Estado está para proteger la vida de los seres humanos, desde el Estado se, digamos, se invierte el orden natural de la vida, entonces el hombre pierde su esencia, su sentido. Y al perder su sentido, pierde toda relación natural que el hombre tiene, la familia, la naturaleza, o sea, porque ya estás violentando hacia una cultura de la mentira, de lo que no es. Entonces, yo creo que ahí está el mal, que ya te he mencionado. El mal está en que ya desde el poder se mina lo natural de la vida. Por ejemplo, otro ejemplo claro está en Génesis 11. Otro momento también, cuando desde el poder se mina, se desafía a Dios y Dios inmediatamente confunde a la sociedad, la Torre de Babel. O sea, yo creo que los atentados contra Dios, para Dios es una amenaza y Dios quiere eliminar, quiere frenar eso.
Entonces, aquí es cuando se invierte un orden natural de la vida y cuando se va al desenfreno moral como ley de Estado, no hay, ¿con qué vas a? Todo es un caos. Yo les aseguro que no dice mucho el texto, pero yo les aseguro que injusticia, violencia, violaciones, engaños, estafas eran lo que coronaba aquel tiempo, desde el poder. Yo creo que va por ese lado. O sea, ya se perdió porque se supone que el Estado está para poner autoridad, dice Pablo. Pero si desde el Estado se mina lo normal, lo establecido, lo que Dios ha establecido como una ley natural, entonces ya no hay esperanza. ¿En quién? No hay esperanza. Simplemente la humanidad desaparece. Y antes de que desaparezca por sus propios méritos, tiene que desaparecer por el juicio de Dios, para que sepan que no se puede atentar contra una ley natural que Dios ha establecido. Perfecto, me quedó clarísimo. Y ahora sí, mi pregunta final. ¿Cuál cree usted que es la implicancia teológica y práctica? Dos cosas, ¿no? La implicancia teológica, Mm. por otro lado, la implicancia práctica para la iglesia de hoy. La implicancia teológica desde el punto de vista de Dios es que Dios nunca va a cambiar y Dios siempre va a ser justo en cualquier tiempo. Y hoy en día Dios, el Señor está esperando solo esto que se está dando ya, pero en su tiempo también Él va a poner ese juicio y ese juicio será definitivo O sea, Dios no cambia, siempre Él es el mismo ayer, hoy y siempre, con su severidad frente a aquellos que atentan contra la ley natural que Dios ha establecido. Porque hoy en día hay una retórica que dice, ¿por qué dices que lo bueno es bueno? ¿Quién te ha hecho creer? No, simplemente, o sea, hay un desafío, hermano, a eso que hemos aprendido, que fue bueno para la sociedad y los pueblos progresaron. Pero ahora dice, ¿por qué vas a llamar bueno a algo que dices que es bueno? Porque puede ser malo. ¿Por qué dices que es bueno? ¿No? Entonces, por ahí viene todo, incluso la perversión de varios tipos, ideologías que hoy en día circulan, es básicamente atentar contra las normas establecidas, no que alguien lo ha establecido, sino que de sentido natural lo tenemos, como varón-mujer, por ejemplo. ¿No? Ahora, desde el punto de vista humano, es que el hombre siempre es pecador y siempre hará lo malo si no está con Dios. Hoy en día podemos ver, con todos los avances tecnológicos, estamos en el siglo XXI, a punto de desaparecer el mundo. ¿Qué nos dice eso? Del corazón del hombre siempre es malo. Pero esta vez ya se está preparando desde el poder para, digamos, minar todo lo que uno ha aprendido en la vida de algo bueno. Y a dudas de lo que es bueno. Dice, oh, bueno, me han dicho, pero voy a dudar porque de repente no es bueno. Y empieza la gente a dudar, porque todos los medios y todos están trabajando contra eso. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe fortalecer más la integridad, como el caso de Noé, porque es la parte que tenemos que luchar para que los creyentes sean cada vez más íntegros y puedan ser apologistas, defensores de la fe frente a todo lo que estamos viendo. A mí me hace pensar mucho que hasta hay cristianos que favorecen todavía esta ideología de género, por ejemplo. Hay cristianos que han defendido votar, por ejemplo, por gobernantes de izquierda. O sea, yo digo, estos cristianos no han leído la Biblia. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos todavía en una cosa muy frágil donde para mí, la cuestión, digamos, teológica, pues, desde el punto de vista del creyente, es que tenemos que manejarnos con integridad. Ese es el punto, creo que la iglesia debe fortalecer la defensa de la verdad, del ser luz y sal, verdadero luz y sal de la tierra, frente a esto que el mundo está colapsando, está comiéndose a todo y nos está absorbiendo incluso a los cristianos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias, profesor Hinojosa. Ya esa era la pregunta final, pero igual me gustaría, si hay algún tema que usted siente que no hemos abordado y que es importante comentarlo, decirlo, me gustaría darle unos minutos más para ya de Sí. forma libre que usted pueda compartir algunas ideas que considere importantes, ¿no? Solamente para cerrar, capítulo, el versículo 4 comienza con que había gigantes y que después los hijos de Dios y los de los hombres salieron los Nefilim, los poderosos. Es básicamente una réplica de poder, ¿no? Que se dieron en todos los pueblos. O sea, digamos, todos los reyes en la antigüedad eran guerreros, eran militares, eran fuertes, eran valientes. Así era lo que se concebía. O sea, en la antigüedad los reyes
eran guerreros, no eran simplemente políticos, eran guerreros, defendían, o sea, demostraban en la guerra. Entonces, básicamente eran hombres de autoridad y eso se puede ver en el capítulo 4 de una explicación natural de lo que hemos dicho sobre los poderosos en la tierra, ¿no? Eh, entonces, al final, lo que yo quiero comentarles es, digamos, como palabras finales, es que Génesis 6 pareciera ser un texto remoto que ya, digamos, no interesa saber. Sin embargo, Génesis 6 puede ser el antesala de lo que va a venir en el juicio, porque Génesis 6 nos demuestra un punto de quiebre desde la perspectiva de Dios hacia la humanidad, donde Dios toma la decisión de un juicio con agua. Y después dice, nunca más haré un juicio con agua. Entonces quiere decir que va a haber otro tipo de juicio y la Biblia habla de juicio final, donde sí tiene que ver otra vez que ya con una etapa final de la historia, donde unos van para la perdición y la muerte eterna y otros para la vida eterna. Pero hay una antesala en ese espacio, donde justamente tiene que ver con una cultura homogénea mundial que se está preparando. Por ejemplo, la Agenda 2030 y todos los portadores de todo esto, donde están llevando al punto de que el mundo piense lo mismo, todos piensen igual, por ejemplo, la ciudadanía mundial, ¿no? Donde todos global, ¿no? Donde todos tienen que pensar lo mismo. Hay una frase que circula de la Agenda 2030, creo es, que dice, serás feliz sin tener nada. Es decir, no te va a interesar tus propiedades, ya no vas a ser tuyo, ya no te vas a, o sea, vas a ser feliz no teniendo nada, porque tendrás todo de parte de aquel que va a tomar la decisión de darte, ¿no? Entonces el Estado. Entonces, yo creo que se vienen cosas complicadas y yo creo que tu tesis tiene que ser motivo de que alguien vuelva a releer el diluvio con miras de la venida de Cristo. Un artículo puede salir de ahí. Pero eso les animo a mis hermanos que puedan leer la tesis de Lisandro, me parece que es interesante. Yo estaba revisando un poco tu tesis también y creo que quiero leer al final de todo, ya después que te gradúes, me gustaría leer, porque eso sí es un buen aporte. Espero que de todos tus profesores que has seleccionado, recojas las ideas ahí y al final lleves a una conclusión, porque finalmente es lo que tú vas a concluir en tu tesis. Correcto. Bueno, profesor Hinojosa, muy interesante la conversación, muy enriquecedora también. A mí me interesaba invitarlo particularmente a usted justamente pues por la cantidad de años y experiencia que usted tiene en Génesis y porque además conoce bastante bien el asunto del hebreo, ¿no? Que Sí, en este gracias a Dios he caso, podido llevar curso también allá. claro, que en este caso es una herramienta súper importante para poder dilucidar estas cuestiones del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, sin nada más que preguntar o que agregar, le agradezco nuevamente el tiempo y pues ya estaremos conversando en alguna otra oportunidad. Gracias, Lisandro. Dios lo bendiga. Bendiciones para cada uno de las familias.